En la clase de hoy estaremos viendo un repaso sobre los amplificadores, emisor común y sus características. En esta sesión del curso estaremos repasando lo que son los amplificadores con BJT, específicamente el amplificador Common Emitter. Y el amplificador Common Emitter, ¿verdad? La forma que lo identificamos de que es emisor común es mirando por dónde entra la señal y por dónde sale la señal, ¿verdad? La señal de Bain entra por la base y sale por el colector. Así que la que no uso, ¿verdad? De los terminales es el nombre del amplificador. Así que entra por la base, sale por el colector, pues lo llamamos common emitter, emisor común, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a identificar cuál es el tipo de amplificador de los otros que vamos a estudiar, common base y common collector. Entonces lo que vamos a repasar es las ecuaciones que se utilizan para el análisis DC y las ecuaciones que se utilizan para el análisis AC. Para el análisis DC, nosotros conectamos los capacitores en Open Circuit y entonces lo que nos queda de análisis DC sería la configuración Voltage Divider, ¿verdad? Divisor de voltaje. Para hallar la corriente IE, y con la corriente IE pues puedo conseguir el parámetro R', ¿verdad? Que lo voy a utilizar más adelante para el análisis AC. Y entonces para el análisis AC, uno en electrónica 1 utilizaba el modelo de R', para sustituirlo donde estaba el transistor, ¿verdad? Y hacer las derivaciones de las ecuaciones de ganancia, ¿verdad? Y de la resistencia de la base, mirando por la base del transistor. Y que esas derivaciones no las vamos a hacer, simplemente pues vamos a derivar las ecuaciones o a mostrar las ecuaciones que son las que vamos a estar utilizando. Entonces cuando hacemos análisis AC conectamos los capacitores en corto, ¿verdad? En short circuit. Y al conectar los capacitores en short circuit pues nos queda, ¿verdad? La fuente con estas tres resistencias en paralelo, que es la R1 y R2 del voltage divider. La R in base, que en este caso de un common emitter es beta por R', que eso sale como dijimos de la derivación usando el modelo. Y en la salida pues tenemos la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de carga, si es que el problema sí tiene resistencia de carga. Así que de ahí podemos observar, ¿verdad? Que la impedancia de entrada pues serían estas tres resistencias en paralelo, R1 con R2 con la R in base, y la impedancia de salida pues sería RC si no tuviera RL, y si tuviera RL, resistencia de carga, pues sería el paralelo de RC con RL. Y la ganancia de voltaje, pues la definición clásica Vout entre Vin, y si utilizo el modelo del transistor, el modelo de R', pues entonces salía de la derivación que la fórmula de ganancia de voltaje es menos RC entre R'. Esa sería la fórmula bien básica de la ganancia de voltaje de un common emitter, pero que se puede ir editando, ¿no? Dependiendo de si tiene RL, pues entonces el RL aparecería aquí en paralelo, y dependiendo de si tiene bypass, el capacitor de bypass le hace corto a la RE, pues entonces se cambia, ¿verdad? La fórmula de ganancia, pero la fórmula básica es menos RC entre R'. Esas variaciones pues las vamos a ver en un ejemplo. Y el negativo lo que significa es desfasamiento por 180 grados, ¿verdad? No significa que la ganancia sea negativa, sino que el negativo es que la entrada está desfasada con respecto a la salida, o la salida con respecto a la entrada, por 180 grados. Esto es todo lo que significa ese negativo ahí. Y vamos a ver un ejemplo para aplicar esas ecuaciones, a ver cómo era que se calculaban esos parámetros en un amplificador que fuera common emitter. Y que tenemos nuestro ejemplo, tenemos este circuito y queremos calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia con el capacitor
C2, que es este capacitor de bypass aquí, y sin ese capacitor, y graficar la salida y la entrada, ¿verdad? Digamos del paso C, con capacitancia, con la capacitancia C2 esa. Y que lo primero que hacemos es hacer un análisis DC, ¿verdad? Abrimos los capacitores, ponemos en Open y analizamos entonces el circuito divisor de voltaje, que es lo que queda ahí, ¿verdad? Entonces cuando hacemos ese análisis, este es el circuito que nos quedaría, ¿verdad? Voltage divider, donde voy a calcular ese voltaje en la base primero, con un divisor de voltaje. Y antes de hacer ese divisor de voltaje, nosotros recomendamos que hagamos este análisis de la R in base, que iría aquí en la base del transistor, en la parte de análisis DC, por si esa resistencia, ¿verdad? No es muy grande, entonces habría que considerarla en paralelo con la R2. Y eso lo sabemos si por lo menos es 10 veces más grande que la R2. Entonces, para saber eso, pues esa R in base es beta por RE, multiplicamos la beta, que es 175 por 940, que son estas dos resistencias en serie, 470 más 470. Y eso me da 164.5 kilos. Si dividimos eso entre 10 kilos, que es la R2, nos da 16.5 veces mayor, ¿verdad? Más grande. Si es 10 o más, pues no la considero. Si es 10, si es menos de 10, entonces tendría que colocarla aquí y considerarla en paralelo a la R2, porque eso me puede afectar el punto de operación, ¿verdad? Pero por lo general siempre son más grandes o son 10 veces más grandes, pero uno hace ese ejercicio para ver y confirmar. Entonces buscamos por divisor de voltaje el voltaje en la base, quiere decir que es VCC por R2 entre R1 más R2, 10 voltios por 10K entre 47 kilos más 10K, y eso nos da 1.75 voltios. Y para hallar entonces el voltaje, la corriente en el emisor, tenemos que hacer un KVL en este lazo, así que el KVL sería menos 1.75, que es el voltaje de base, más 0.7, que es la caída de base a emisor, por 940 ohmios, que son esas dos resistencias de 470 en serie, por la corriente de emisor. Despejando por la corriente de emisor, me queda 1.75 menos 0.7 entre 940, y eso me da 1.12 miliamperes como corriente de emisor. Y una vez tengamos esa corriente de emisor, pues se sustituye aquí en la fórmula de la R' 26 mili entre 1.12, y eso nos da 23.21 ohmios. Así que ya realizado el análisis DC, lo que nos quedaría sería hacer el análisis AC, ¿verdad? Colocando los capacitores en corto. Y entonces cuando coloco los capacitores en corto, me queda la R1 en paralelo con la R2, en paralelo con la R in base. En este caso nos dio 4.06 kilos, multiplicando la beta por la R' que conseguimos en el paso anterior, que es 23.21. Y eso sería la ZI, ¿verdad? Que nos están pidiendo. En la salida tendría la RC en paralelo con la RL, porque este problema tiene RL. Y en el emisor, como el capacitor C2 le hace corto a la RE2, la RE1 sale, ¿verdad? Aparece en el diagrama equivalente a C en el emisor, ¿verdad? Y eso me va a afectar la ganancia, como vamos a ver ya mismo. Así que la ZI en el paralelo de R1, R2 y R in base, 47 con 10K con 4.06K, y eso nos da 2.72 kiloohmios. ZA, pues RC en paralelo con RL, 4.7 en paralelo con 47 kilos, y eso nos da 4.27 kiloohmios. Y la ganancia con el capacitor C2, eso significa que en la porción del numerador la RC está en paralelo con la RL, ¿verdad? Como se ve aquí. Así que eso hay que ajustarlo en la fórmula. Y abajo en la R', como el capacitor C2 le hace corto a la R2, la R1 sale, así que sale en serie R' más R1. Y que haciendo esa corrección en la fórmula de ganancia me queda
4.27 kilos entre 23.21 más 470, eso es 493. 4.27 kilos entre 493 ohmios nos da 8.66 negativo, ¿verdad? Donde recordando que el negativo no es que sea negativo, sino es que la ganancia o el voltaje de salida se desfasa con respecto a la entrada, ¿verdad? 180 grados. Y si hacemos lo mismo, pero sin considerar el capacitor C2, quiere decir que ahora ambas resistencias van a aparecer en la fórmula, ¿verdad? RE1 más RE2, que ya no le está haciendo corto a ninguna de las resistencias del emisor. Así que la fórmula de ganancia la reajustamos, arriba queda igual, RC en paralelo con RL, y abajo entonces le sumamos la R'E más RE1 más RE2, ¿verdad? Porque ya no tiene capacitor en C2. Así que 4.27 kilos dividido entre 23.21 más 470 más 470. Eso nos da 963.21. Así que 4.27 kilos entre 963.21 ohmios. Y eso nos da negativo 4.43. Así que se redujo la ganancia cuando le quitamos ese capacitor de bypass a la RE2. Y si graficamos entonces el caso del paso C, cuando la ganancia nos dio 8.66, pues entonces tengo la fórmula de ganancia, Vout entre Vin, despejo por Vout para saber cuánto es el voltaje de salida. Eso es ganancia por voltaje de entrada, que en el caso de este circuito era 10 milivoltios. Así que 10 milivoltios por 8.66, y eso nos da 86.6 milivoltios. Dibujamos la señal de entrada y salida. La entrada de 10 mil, ¿verdad? Que es esta pequeña. Y la salida la colocamos amplificada y desfasada 180 grados, ¿verdad? Donde la Vin es máximo, la Vout es mínimo. De Vout es máximo, Vin es mínimo, ¿verdad? Eso es lo que significa 180 grados de desfasamiento. Y nos quedaría esa forma de onda, ¿verdad? De este amplificador common emitter, que al fin y al cabo amplifica y desfasa la señal. Que con esto terminamos este repaso sobre amplificadores common emitter.